Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla, revuelve a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. El día de hoy, 14 de septiembre, celebrando los 200 años de nuestra independencia. Realmente, lástima que fue feriado el lunes, pero nos hubiera encantado que el día de mañana celebráramos todos juntos como costarricenses un día más de nuestra independencia, con nuestros desfiles, pero va a ser un 15 de septiembre diferente. Por eso quisimos iniciar con una canción que realmente nos llamara a la conciencia. Ya porque el gobierno pasó el feriado para lunes, no quiere decir que no celebremos la independencia el día de mañana, y recordemos y llevemos una oración por nuestro país y por lo que viene de aquí en adelante en todas las áreas, tanto economía, de salud, la parte social, la parte moral, y que recordemos que el mes de septiembre es el mes de la patria, para celebrar todos juntos como costarricenses un año más de independencia, de libertad, de no tener ejército en nuestro país, recordándolo también, y darle gracias a Dios realmente por vivir en esta patria tan bella. Somos Experiencia Contable, le habla Ibel Barbosa, directora de este proyecto. Somos un proyecto compuesto por varios pilares, podríamos decir, o aristas relacionados con la contaduría privada y pública, pero enfocado especialmente en la educación. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema relacionado con lo que es impuestos y en especial lo que son tasas reducidas. El día de hoy también vamos a ver ciertos ejemplos, o tal vez, como me decían en el programa pasado, refrescar temas que tal vez ya como contadores lo sabemos, pero queremos repasar esos temas cuando nace la ley 9635 y recordar las diferencias de estas tasas reducidas, y el por qué salen, y cómo las colocamos en el D104 y todas las consultas que vengan de las redes sociales.
desde ya muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, agradecerles el compartir con nosotros el conocimiento, la experiencia y la amistad durante todos estos 7 años, y a todos los colaboradores que han pasado por este programa, que hoy algunos ya están en puestos altos de junta directiva, que han pasado por acá por experiencia contable, otros están en grandes despachos y otros llegaron aquí empezando sus carreras. Les agradecemos a todos los colaboradores que estuvieron con nosotros y a todos los que nos siguen en experiencia contable. El tema de hoy es aspectos importantes de las tasas reducidas del IVA. Hace unas semanas estuvieron hablando sobre las tasas reducidas que afectaban la parte de los ingenieros y de los arquitectos, por eso quisimos conversar nuevamente sobre el tema del IVA. El día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Leandro Salguero, CPI, asesor fiscal, con amplia experiencia en la ley 9635 y todo lo que conlleva la facturación electrónica y de cómo hemos desarrollado este tema durante todos estos años. Don Carlos, bienvenido a Experiencia Contable. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablar un tema que es pequeño en título, pero amplio en contenido. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en las diferentes tasas. Ya sabemos que la principal es el 13%, claro, pero existen otras tasas reducidas. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Experiencia Contable. Muchas gracias, el honor sí es mío, siempre poder compartir de este programa tan bonito, ¿verdad? Y más un día como hoy, 14 de septiembre. ¿Y cantó el himno? Claro. Sí, me gusta. Un día como hoy, 14 de septiembre, de lo cual nos orgullece a todos los costarricenses, ¿verdad? Exactamente. Que yo creo que todos compartimos el mismo criterio, que nos hubiera encantado que se celebrara bien el día de mañana. Sí, correcto. Recuerdo anécdotas de la infancia también, de tiempos de escuela, tiempos de colegio, cuando estábamos con los faroles y disfrutábamos de esta época de una manera más llamativa. Lastimosamente en esos tiempos no, por el tema de la pandemia también, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos el farol. Yo creo que todos los ticos tenemos una anécdota de los faroles. Yo creo que diferentes anécdotas todos, porque nos han hecho hacer el farol y ir a los desfiles y desde ahí empieza esa construcción del valor y del patriotismo, de nuestras tradiciones en lo que es la independencia, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo creo que todos estamos así como que sí nos gustó que el lunes fue feriado, porque no hay que mentir. O sea, porque nos quedó fin de semana libre. Sí, nos quedó un fin de semana largo y bonito, ¿verdad? Pero que sí va a hacer falta el celebrar los 200 años como se debe de independencia, sí nos va a hacer falta. Entonces, yo creo que muchas gracias a todos los que hoy nos siguen. Esperemos que todos hayan cantado el himno y que hayan compartido un ratito con las familias o en los trabajos de esta independencia, que lo fuerte era el 14 por todos los faroles y las canciones y todos los himnos que también se realizaban, los bailes típicos. Pero el día de mañana, como decían ahora en la radio, aunque no se haga la celebración, vistámonos con los colores de nuestra bandera, sintamos ese sentimiento de celebración de la independencia y lamentablemente casi nadie decora ya las casas, que era antes, habían concursos. Bueno, ha cambiado mucho, la verdad, cuando era uno niño y a hoy, ¿verdad? Pero sí celebrémoslo mañana, ¿verdad? Y celebrémoslos presentando los IVAs. Sí, mañana vence mañana el día de presentación de los IVAs y nos quedó apenas para seguir presentando IVAs, que hubiera sido feriado y se hubiera ampliado la presentación de los IVAs, pero eso fue otra afectación de que el lunes fuera feriado. Toda la razón. Don Carlos, ¿qué podemos hablar de qué son las tasas reducidas? Porque muchos que tal vez están acostumbrados a solos, más que toda la parte comercial, de presentar el 13%, a veces se nos olvida que existen las tasas reducidas y que unas no empezaron a regir desde el inicio, sino que empezaron a regir a 1 año, 2 años después, y que todavía falta algunos ajustes de esas tasas reducidas. Correcto, es muy importante, primero que nada, poder diferenciar entre lo que es una tasa reducida y una tarifa transitoria, ¿verdad? O una tasa transitoria. Importante esa explicación. ¿Qué es lo que se estaría dando? Como lo comentó ahora al inicio, en programas anteriores se habló de lo que era
la implementación del IVA en lo que es el sector de construcción y el sector de turismo. Estos dos tipos de impuestos son tarifas transitorias. Lastimosamente, al ser una tarifa no tradicional del 13%, la gente lo toma en cuenta como una tarifa reducida, pero es un dato incorrecto, ¿verdad? Porque son transitorias, cada año va a ir variando, no es una tarifa reducida la cual se va a mantener durante este servicio o este bien, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta el diferenciar entre la tarifa reducida y la tarifa transitoria. La tarifa transitoria se da para efectos de lo que es el sector de construcción, el sector de turismo y también lo que es el sector de la recolección, de lo que es el reciclaje y lo que es la clasificación de los bienes reciclables, ¿verdad? Que esto es un punto muy importante, no todo el mundo tiene conocimiento de esta tarifa y para esta época se está manejando la tarifa del 8%, ¿verdad? Que es muchas de las personas o muchos de los contadores les ha llamado la atención de que cuando van a presentar la declaración ya está habilitada la tarifa del 8%, es debido a esto. Sí, digamos, cada vez que uno hace una declaración del D104 empieza a analizar las tarifas, ¿verdad? Y a verlas, la del famoso 8, el 2, el 1, el 4, y empieza a analizar porque tal vez hay contadores que solo presentan una declaración y es la del 13%, entonces como que se pierde la noción de que hay más tarifas, aparte de la del 13%. Pero podríamos explicar tal vez a los que nos escuchan, que son estudiantes o profesores, ¿cómo explicar lo de las tasas reducidas? Claro. ¿Dónde puedo encontrar, digamos, esa definición de tasa reducida y quiénes son los que deben aplicar la tasa reducida y en qué párrafo de la ley? No que me hace como abogado, el párrafo 1, inciso C, ¿verdad? Pero por lo menos una guía, porque a veces en las universidades enseñamos solo con el 13% y a veces erróneamente ponemos ejemplos de actividades que nosotros, los que ya estamos en la práctica, sabemos que no es un 13 y se comete el error en antologías, se comete el error en prácticas universitarias de exámenes de servicios que no es el 13, la tarifa plena, sino que es reducida. Entonces tal vez como para ampliar un poquito para ya entrar en materia. Claro, efectivamente, bueno, la tarifa reducida, vamos a encontrar varias tarifas, como cuáles, la del 1%, la del 2%, la del 4%, la del 8% y la tarifa general, que sería la del 13%, ¿verdad? Estas tarifas reducidas las vamos a encontrar en el artículo 11 del reglamento de la ley 9635. Vamos a encontrar varios ejemplos o varios casos los cuales podemos desglosar o podemos poner ejemplos con base a cada tarifas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2019, a finales del 2019, se implementó lo que era el régimen especial agropecuario. En este régimen especial agropecuario se le dio énfasis a lo que es la tarifa del 1%, la tarifa reducida del 1%. Entonces, para poder tener el beneficio de la facturación a una tarifa reducida del 1%, debo de estar inscrito bajo lo que es el régimen especial agropecuario. Si yo no estoy inscrito bajo este régimen, no tendría el beneficio de poder facturar a la tarifa reducida del 1%, por ende tendría que facturar a la tarifa del 13%, que es la tarifa general, ¿verdad? Este sería un caso para efectos de la tarifa del 1%. Sí, yo creo que a nivel de recomendación para los que están en docencia es hacer una listita sencilla, una ficha, como decíamos nosotros, e indicar cuáles son las tarifas del 13%, cuáles son las actividades, las del 4%, el sector salud, el 2%, lo de que hablábamos ahora de lo que es la parte médica de artículos. Y también el sector de educación. Y el del sector de educación, que es cuando es más que todo tutorías y capacitaciones y cosas así. Lo de la canasta del 1%, para no cometer los errores para los futuros profesionales. Efectivamente. Y acostumbrarlos a una tarifa del 13, como que todo va a una tarifa plena, sino que hay tasas reducidas. Correcto. Eso también el facturar con unas tarifas reducidas también nos va a afectar lo que es el tema de los gastos y compras, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver más adelante, que es un tema muy, muy bonito de desarrollar, ¿verdad? No todo el mundo tiene conocimiento de que si facturas a una tarifa reducida te va a afectar el monto a acreditar en tus gastos y compras. Exacto. Sino que creen que pueden tener un crédito pleno. ¿Qué le parece si primero explicamos como las diferentes tasas que hay? ¿A qué grupos va dirigidos? Claro. A nivel de ingresos, y después vemos el efecto
para la parte de los créditos. Claro, más que todo la tarifa del 1% va dirigido para lo que es el sector agropecuario, la tarifa del 2%, como lo comentó ahora, Ivette, va dirigida a lo que es el sector o la industria de la salud, ¿verdad? Algunos medicamentos farmacéuticos van a estar al 2%. ¿Y por qué hago referencia a algunos? Porque no todos van a estar a la tarifa del 2%. Van a haber excepciones o casos que van a estar al 13%. Vamos a encontrar también los servicios de educación privada y también los servicios que se le dan a instituciones estatales, ¿verdad? ¿Como cuáles? La UNED, la UCR, la Universidad Nacional. Estas instituciones van a estar a la tarifa del 2%. Vamos a encontrar la tarifa del 4%, la cual vamos a encontrar los servicios de medicina, ¿verdad? Servicios de salud. Incluso en esta tarifa se da un caso muy especial, cuando se da un servicio de salud y mi cliente me está pagando con tarjeta por medio de mi datáfono, entonces este impuesto, por decirlo así, se le estaría devolviendo al cliente, ¿verdad? No se estaría aplicando. Entonces es un caso especial para efectos de esta tarifa del 4%. Ese 4% en la parte de la devolución es muy importante que los que nos escuchan, que tal vez no viven la parte del sector salud y van a recibir un servicio que, como dicen, ¿cómo decimos la palabra? O sea, que se pellizque, que pongan mucha atención, que si paga con tarjeta no le cobren la parte del IVA. O sea, que se vea reflejado el que le están cobrando el IVA, pero que se lo devuelvan. Que aparezca el rubro de IVA devuelto. A mí me ha pasado muchas veces y en varios lugares que si yo no lo digo, no lo aplican. No me lo aplican. Sí, efectivamente. O sea, pero ¿por qué me está cobrando el IVA? Si yo estoy pagando con tarjeta, me lo tienen que evitar, me lo tienen que quitar, realmente va a ser efecto cero. Y muchas veces no es porque no quieran aplicarlo, sino es porque tienen desconocimiento de la ley a la hora de generar la factura, ¿verdad? Sí, eso es la falta de capacitación que se le da al personal que factura. O falta de apoyo de un contador, por ejemplo, una persona que los asesore. Exactamente, que no asesoran bien o uno asesora a todo el personal y al que va a facturar no formó parte del equipo. Entonces, que eso pasa mucho. Ok, sigamos con las otras tasas. Claro, luego va a continuar la tarifa del 8%, que como le comenté al inicio, casi nadie tiene conocimiento de esa tarifa. Va dirigida a lo que es la recolección, clasificación y almacenamiento de bienes reciclables. Y en ese punto es muy importante, para yo poder gozar de ese beneficio de la tarifa del 8%, debo estar inscrito ante el Ministerio de Salud y cumplir las condiciones con el MINAE, ¿verdad? Entonces, muchas de las chatarreras, por decirlo así, o recicladoras no cumplen esas condiciones, por las cuales ellos facturan el 13%. En caso de que las cumplan, van a poder gozar del beneficio del 8%, ¿verdad? Todas estas tarifas reducidas necesitan una tramitología antes de aplicarla, o ya por ley la puedo aplicar. Hay unas que varían, por ejemplo, la del 1%, para poder gozar de este beneficio, yo debo estar inscrito ante el ministerio se me fue el nombre. ¿Cuál? El ministerio, el MAC, el Ministerio de Agricultura. Para poder gozar de este beneficio, yo debo estar inscrito ante ellos. De lo contrario, yo no podría gozar de este beneficio. Quedémonos ahí. Ese beneficio, ¿a qué se refiere usted con beneficio? El que yo pueda facturar al 1% y no tenga que facturar al 13%. Por ejemplo, los que son distribuidores de productos veterinarios. El beneficio sería para quien yo le facturo, no para el facturador, digámoslo así. Se podría dar también para Porque vos. Digamos, yo como contribuyente, es que ese punto yo siempre lo he discutido con otros empresarios de esa línea. Digamos, usted lo hace que es que para generar precios más bajos, para que le compren a usted, ¿verdad? Esa es la idea. Pero realmente el IVA es una retención, ¿verdad? No es un ingreso. Entonces, el que se está viendo perjudicado por comprarle a usted a una tasa plena es el consumidor final. Entonces, ahí es donde está, digamos, yo no le compro a usted porque usted me está aplicando un impuesto del 3 y tiene que ser un 1. Pero, ¿qué pasa? Usted estaría facturando al 1%. Tengo otro proveedor que estaría facturando al 13%. ¿A cuál buscarías? Y al más bajo. Al del 1%. Pero, entonces quiere decir que me están cobrando un impuesto que no corresponde. Digamos, yo como contribuyente, digámoslo así. Sí correspondería porque no estaría inscrito ante el MAC y al no estar inscrito ante el MAC, la ley establece que no podría gozar de ese beneficio. Es ¿verdad? decir, que no es el producto que tiene el impuesto,
sino es el que ejerce o hace factura del producto. Efectivamente, para efectos de lo que es la distribución de lo que son los productos agropecuarios o productos veterinarios. Para efectos de canasta básica, sí aplicaría a todos aquellos que se encuentren dentro del reglamento de canasta básica. En otras palabras, si el empresario o el contribuyente no hace esa tramitología, no puede facturar a una tasa reducida. Efectivamente, te pongo un ejemplo. Y va a perder clientes porque los clientes van a ir donde exactamente le cobren el impuesto que corresponde y no un impuesto más alto. Correcto, te pongo un ejemplo. Yo tengo una veterinaria, entonces yo en la veterinaria no la tengo, al proveedor que le compro no está inscrito ante el MAC, entonces el proveedor me vende a mí al 13%. Por ende, yo voy a facturar al 13%. Hay otra veterinaria que sí le compra a un proveedor que está inscrito ante el MAC y le vende al 1%, entonces puede tener beneficio de vender al 1%, ¿verdad? Ahí ya estaría variando el precio, por lo cual yo como consumidor final estaría buscando la veterinaria que me tiene un mejor costo. Sí, aunque si uno lo analiza, si lo ocupo de crédito... Ese es otro punto, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque si yo estaría facturando al 13%, voy a tener un crédito pleno del monto del impuesto que estaría adquiriendo en mis gastos y compras. Mientras que si yo facturo al 1%, solo voy a poder acreditarme el 1% del IVA de mis gastos y compras. Exacto, entonces ahí es donde está la diferencia, digámoslo así. Aun porque en un momento cuando salieron esas tarifas reducidas, la polémica fue de no, por default va a una tasa reducida. No, tiene que hacer trámites, que yo quiero que esto quede claro. Hay que hacer trámites para poder entrar en ciertas tasas reducidas. Correcto. Por ejemplo, otro caso... La del 4% del sector salud. La del 4%. ¿Hay que hacer trámites o entra directo? Efectivamente, hay que estar no sería un trámite directo ante el Ministerio de Hacienda, sino que hay que estar debidamente inscrito ante el colegio profesional, ¿verdad? Por ejemplo, si un psicólogo va a brindar el servicio de psicología en su consultorio, pero no se encuentra inscrito ante su colegio profesional, entonces no estaría aplicando lo que es la tarifa del 4%, tiene que aplicar un 13%. Y también importante que la actividad, como está inscrito en la administración tributaria, sea servicio profesional. Efectivamente. Pero las empresas que dan servicio médico no están obligadas a estar inscritas en un colegio profesional. Las empresas en sí no, porque ellos están brindando el servicio médico en general. Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos de los médicos que trabajan para la empresa están por servicios profesionales, entonces ellos les facturan a la empresa por servicios profesionales y ellos sí están debidamente inscritos bajo un colegio profesional. Pero la empresa solamente con que esté con actividad ante la administración tributaria como hospitales o seguridad de salud, entonces ahí sí aplican el 4% sin hacer ningún trámite. Porque es una actividad muy genérica para este tipo de instituciones. Perfecto, sigamos con las otras. Luego, encontraríamos la del 8%, y podemos dar un poco de énfasis a la tarifa de lo que son tarifas transitorias, la del 4%, ¿verdad? ¿Qué sucede a partir de lo que es el 1 de julio del 2021 con efectos de la tarifa del sector turismo? Ellos venían con una exoneración completa, ¿verdad? El 100%. A partir de esa fecha ya están facturando lo que es la tarifa del 4%, una tarifa transitoria por medio de una exoneración. Entonces, ¿qué sucede? Primero, a la hora de presentar la declaración van a tener un monto grabado al 4% y van a tener un monto exonerado con 9%, ¿verdad? Entonces, ya nos está partiendo un poco la declaración donde vamos a poder presentar en ventas sujetas la del 4% y vamos a tener que presentar en ventas autorizadas sin impuesto el complemento del 9%, ¿verdad? Muy importante tener en cuenta siempre esto porque tomando en cuenta que anteriormente teníamos una exoneración completa, no se, por decirlo así, no se dividía y se realizaba la presentación en un solo rubro. Exacto. De la declaración. Pero los que no, digamos, en el ejemplo de salud, que todos los ingresos es a un 4%, entonces solo va a tener un crédito del 4%. Efectivamente, porque es una tarifa reducida, no se está dando una división, por decirlo así. Cuando es un transitorio, todas las ventas, todas las compras van, pero no con un crédito de un 13, sino con un crédito de un 4%, correcto. Okay. Nos preguntan sobre el REA, nos dice Marvin Vargas, los que están en el REA, con solo estar registrados en el MAC es suficiente para que las compras sean facturadas al 1%. Compras que afectan directamente a la producción de insumos, mano de obra y preparación.
Un saludo para don Marvin y muy buena pregunta nos hizo. Efectivamente, con el tema de REA, hay solo un punto o un caso los cuales debemos de solicitar una exoneración para poder gozar de este beneficio del 1%. Es cuando compramos activos, como cuáles activos, lo que son maquinaria, un tractor, un camioncito para poder trasladar lo que son los productos agropecuarios. Entonces, este tipo por decirlo así, de bienes, sí necesitan lo que es una exoneración porque ya es un monto más amplio, ¿verdad? Y es poco habitual al servicio que estamos utilizando. Entonces, para para este tipo de adquisición de bienes, sí hay que solicitar una exoneración en la plataforma de Exonet. De lo contrario, con solo estar inscrito ante el MAC, podemos ya gozar del beneficio de la tarifa del 1%. Seguimos con el 1%. Nos dicen, ¿el 1% agropecuario tiene crédito pleno? Sí, efectivamente, tiene un crédito pleno completo, ¿verdad? En la ley, al inicio nos hacía referencia que lo que era los productos agropecuarios y canasta básica iban a tener una tarifa, un crédito completo. Nos hacía referencia a lo que era cuando estaban exonerados o exentos, ¿verdad? Cuando hubo la modificación que se trasladó al 1%, entonces se hizo una modificación en el reglamento y estableció que se mantiene lo que es el crédito pleno. Entonces yo voy a facturar al 1%, pero voy a tener lo que es un crédito pleno. No sé si con esto le respondimos a don Marvin Vargas, que también nos dicen, ¿puede aclarar lo del crédito pleno en el caso de los que están en el REA? Yo entendía que aunque se facturara al 1%, la actividad sí se podía utilizar un crédito pleno. Sí, efectivamente, tiene un crédito pleno para el 1%, ¿verdad? Para efectos del 2% o del 4% no va a tener un crédito pleno. Hay un comentario aquí vamos a ver si lo encuentro, aquí está, de don Roy Calderón. Dice, este tema de las tarifas reducidas del IVA es como esa frase que se dice, si se puede hacer complicado, ¿para qué hacerlo sencillo? Y yo siempre dije, ¿por qué tantas tasas? Cuando salió la ley 9635, creo que fue algo que fueron dos aristas que nos llamó mucho la atención, que fue las diferentes tasas reducidas y la famosa prorrata, ¿verdad? O la proporcionalidad. Creo que fueron dos temas que nos trajo un dolor de cabeza y nosotros decimos, ¿por qué no dejaron una tarifa del 13% y todas las compras son 13% y se acabó? ¿Verdad? Decíamos nosotros, porque lo que yo estoy segura que todavía no existe un D104. Efectivamente, todavía tiene un poco de, por decirlo así, de partes que todavía están en el aire, por decirlo así. Tiene razón don Roy, incluso si usted tiene varias tarifas reducidas, lo que debe aplicar es una proporcionalidad donde va a tener que sacar un factor de participación por cada tarifa para poder acreditarse ese monto. No sería una proporcionalidad tradicional, como si usted facturara una tarifa del 13% y al 0% exento o exonerado, sino que es un factor de participación por cada tarifa que tiene que calcular con base a las ventas que usted tiene para poder aplicarlo en sus gastos y compras. Entonces es un poco complejo este trámite. Nos dicen, los servicios de transporte agrícolas no tienen tarifa del 1%, sino del 13%. No, efectivamente sí tendrían el 1%, incluso hace alusión a servicios de transporte agrícolas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un camión que solo se dedica para servicios de transporte agrícola, sí estaría aplicando bajo este beneficio. Es importante que lo tenga inscrito ante el MAC, pero si es un camión que es solo servicio de transporte y le brindo transporte al sector agrícola, ahí no estaría aplicando porque mi actividad económica es solo servicio de transporte. Perfecto. Les recordamos que estamos en Experiencia Contable, conversando sobre el tema fiscal, lo que son las tarifas reducidas. Recuerden que Experiencia Contable es un proyecto sin fin de lucro. Invitamos a todos aquellos profesionales que tengan un tema específico y que sean expertos en ese tema y quieran traerlo a este programa, son bienvenidos. Nada más nos escriben a nuestras redes sociales y nada más lo conversamos para ponerlo en agenda si se aplica para este programa. Recuerden que Experiencia Contable tiene más de 7 años compartiendo conocimiento, experiencia y amistad entre todos los estudiantes de contaduría, profesores, contadores privados y públicos y todos aquellos que día a día les gusta la parte de contaduría, que se desarrolla en diferentes facetas, como ya sabemos, la parte de auditoría, la parte fiscal, que es la que está más de moda ahorita, ¿verdad? La financiera,
y diferentes normativas que se relacionan con nuestra profesión. Y estamos con don Carlos Leandro, ¿verdad? Que es asesor fiscal. Yo soy buena para cambiar nombres y apellidos, así que ahí me disculpa si le digo, pero no, ya Carlos cuesta mucho, que conozco muchos Carlos, entonces va a costar que me equivoque, Carlos. Igual, seguimos con el tema. Ya están hablando mucho de la parte del REA, pero hay más tasas. Una que yo siempre que le digo que no, a la de los casinos, que sale ahí, también sale la de las tasas de bienes usados. Efectivamente. La de recicladoras que conversabas ahora. Entonces, conversemos un poquito más sobre esas tasas que casi no se nombran, que es fuera de la parte comercial. Claro, el tema de casinos y juegos de azar se da más que todo para aquellos que tienen esta actividad económica, ¿verdad? Maneja más que todo para grandes contribuyentes, diría yo, como como esos grandes hoteles que tienen su casino. Ellos deben declarar por este medio. Vamos a encontrar lo que es el tema del régimen de bienes usados. Este es muy particular, se da mucho para efectos de lo que son las casas de empeño. Ellos manejan, dependiendo la línea a la que corresponde al producto, manejan una tarifa diferenciada. No es el 13%, sino es una tarifa porcentual con base a lo establece la ley, ¿verdad? Vamos a encontrar también lo que es, un punto muy importante que lo he visto con varios de mis clientes, es que le venden a lo que es instituciones gubernamentales o estatales. Esta pregunta se la tenía también. Y ellos hacen lo que es la retención de un 2%. Esto es una retención, no es una tarifa del impuesto. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente lo que hace es que factura esta retención del 2%, entonces ponen en la tarifa del IVA 2% y colocan el monto de la retención. Y esto es un dato incorrecto, ¿verdad? Porque tenemos que saber diferenciar lo que es una retención y lo que es una tarifa del impuesto, ¿verdad? Una retención con base a lo que nos retiene, valga la redundancia, estas instituciones gubernamentales, no se debe ver reflejado en una factura, sino que a la hora de que la institución realiza el pago, hace el rebajo, ¿verdad? Hace el rebajo, exactamente. Pero esta retención es del impuesto sobre la renta. Esta retención se declara al final del periodo con impuesto sobre la renta, y es importante siempre que muchas de las personas no tienen conocimiento, es hacer la conciliación con la institución a la que le vendió para poder declarar ese monto. ¿Por qué? Porque la institución muchas veces maneja los meses atrasados o reporta los pagos atrasados. Entonces, cuando declara ese monto y el Ministerio de Hacienda haga la conciliación, puede darse el caso que no esté siendo conciliada. Entonces es importante hablar con la institución y verificar qué es lo que estaría sucediendo en caso que no se dé una conciliación. Ok, perfecto. Me acabo de recordar también en el caso de los que le facturan a las instituciones, a las juntas de educación, que esa es una pregunta que siempre se realiza, de cuál es la tasa que se le aplica a las juntas de educación. Correcto. Las juntas de educación manejan lo que es una exoneración completa, ¿verdad? Ellos sí gozan de este beneficio, de una exoneración completa. Se les aplica lo que es la retención, también por ser una institución gubernamental. Y es importante que siempre soliciten lo que es el documento de la exoneración. Adicional al documento de la exoneración viene un listado de bienes y servicios. Me voy a desviar un poco el tema, pero es un punto importante que no todos los contribuyentes saben. Es que las exoneraciones ahora vienen con un listado de los productos o de los servicios que van a gozar de esta exoneración con su respectivo código CABIS. Entonces, si mi código CABIS no está exactamente igual al del listado, voy a tener problemas con la factura, desde que no puede ser aceptado o sea rechazado por Hacienda, ¿verdad? Perfecto. Y otra pregunta que también nos hacen muy seguido es, digamos, en la parte de las tarifas de las asociaciones. ¿Qué tarifas deben facturar las asociaciones sin fin de lucro? Sin fin de lucro. Y también, llevando la misma línea, ¿verdad? Que si ellos tienen que facturar y a qué tarifa facturan, y en el momento que les facturen a ellos como gasto, ¿qué tarifa les deben aplicar a ellos? Entonces es como aplicándolo a la parte de ingresos y aplicándolo a la parte de gastos. Esta es muy buena pregunta, más que todo con el tema de las asociaciones. Si es una asociación sin fin de lucro, entonces ¿por qué motivo estaría generando la facturación? Este es un punto muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas asociaciones, por ejemplo las asociaciones solidaristas, están recibiendo ingresos por intereses, ¿verdad?
o préstamos, por decirlo así. Entonces ellos generan la factura por el monto del préstamo o el interés. A este porcentaje sí se le debería aplicar lo que es una tarifa general del 13%, ¿verdad? Porque ya tendría otra actividad económica. No sería solo una asociación sin fin de lucro, sino que ya tendría una actividad económica por medio de lo que son intereses y comisiones. Importante también recordarle a todas las asociaciones solidaristas y más que todas asociaciones sin fin de lucro es que normalmente lo que reciben son donaciones y no tienen que facturar IVA y no tienen que tener facturador, solamente que se dediquen a otro tipo de actividad. Y otro error que a veces se está cometiendo en las asesorías es que creen que por ser asociación y buscar la utilidad pública, ya con eso es como un rotulito que no me cobre el IVA, un rotulito que me diga aquí no se cobra el IVA porque estoy con utilidad pública. Entonces eso es un error también que se comete con este grupo de asociaciones y a veces cometemos el error en la asesoría o cometen el error en la asesoría de decirle sí, usted hace utilidad pública y ya no paga impuestos. O sea, está exenta del impuesto sobre la renta de las actividades relacionadas con la parte social, pero el IVA, como dicen, no tiene vela en el entierro. O sea, el IVA es un impuesto completamente diferente que es por la retención por el servicio que se le da a nivel de gasto. No es que se le va a quitar la tasa. Efectivamente. Entonces, es una pregunta que normalmente siempre nos hacen sobre este tema. Nos preguntan sobre lo del 1%. Dice, algunas incidencias directas como en compras se tasan al 1% en el REA. Ese es don Marvin. Un saludo, don Marvin. Algunas incidencias. Ok. Vamos a ver. Si puede explicarnos un poco más detallado qué tipo de incidencias nos haría referencia, porque las tarifas están debidamente clasificadas, ¿verdad? Entonces, a no ser que ya sea un servicio, por ejemplo, de educación que nos facturen al 1%, esa se daría como una incidencia, un error, ¿verdad? Pero exacto, ya sería muy notorio tomando en cuenta que es un servicio de educación. Esta parte de los errores es súper importante porque en ocasiones nos pueden facturar con una tasa errónea. Pero ¿eso me quita el derecho a aplicarme el crédito? Es un tema que, por ejemplo, si yo me doy cuenta que a mí me están facturando con una tarifa errónea, lo más recomendable es que cuando yo me dé cuenta de este inconveniente, lo reporte a mi proveedor para que me reverse la factura por medio de una nota de crédito y poder conciliar ese movimiento y que me pueda volver a generar la facturación con el monto correcto, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Digamos que a mí me tenían que facturar con una tasa del 13%. Por error me están facturando con una tasa reducida. De hecho, feliz porque voy a pagar menos, ¿verdad? Pero la administración la va a aceptar. Si va con una tasa errónea. En ese caso no la estaría aceptando porque ellos tienen un validador tomando en cuenta de cuáles son los contribuyentes que están dentro del MAC, ¿verdad? Entonces no la estaría aceptando, pero podría darse el caso, por ejemplo, que le factura el 4%. Ellos no tendrían un validador para tomar en cuenta este dato y ahí tendríamos un inconveniente, ¿verdad? Sí, porque yo siempre he pensado eso. ¿Qué pasa si yo me aplico un crédito que no, o sea, me corresponde porque viene en la factura, pero que esté erróneo, que me lo hayan facturado erróneamente y yo pongo pues ya me aplico como crédito, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto la administración tributaria al final me lo va a aceptar como un crédito porque está mal? Sí, efectivamente. Incluso en caso que ellos lo puedan notificar, estarían haciendo una validación, una auditoría con base a todos los ingresos y gastos que usted manejó y estaría descartando estos tipos de gastos y compras, ¿verdad? Uno no puede generar desconocimiento de la ley, entonces por ende tampoco puede generar desconocimiento a las facturaciones, ¿verdad? Porque están debidamente establecidas por ley. Nos preguntaron que si podíamos recordar lo del 8%. Claro, son para efectos de el sector del reciclaje. Es muy importante que ellos deben de estar inscritos bajo lo que es el Ministerio de Salud y las condiciones que utiliza el MINAE o que establece el MINAE. De lo contrario, no podría aplicar esta tarifa al 8% y tendría que facturar al 13%. Al 13%. Le voy a poner un ejemplo verídico, real.
Hay una empresa que empezó a facturar ahora el mes de septiembre, ¿verdad? Y compra productos agrícolas, pero se lo compra como, digámoslo que a un intermediario, ¿verdad? Y las dos empresas son de los mismos accionistas. Ninguna es pyme, ninguna de las dos empresas es pyme y ninguna de las dos todavía está registradas con el MAC. ¿Y qué tipo de productos eran? ¿Eran agropecuarios o canasta básica? De todo, porque hay tomates, cebollas, verduritas. Si están dentro de la canasta básica, sí entraría por ley al 1%. Pero si es agropecuario, por ejemplo, si son insecticidas, si son productos veterinarios, entonces no entraría al 1%. O sea, aunque digamos le compren a los agricultores, una le compra a los agricultores y otra se lo compra a un intermediario, igual van con el 1%. Sí, efectivamente, porque es canasta básica. Y digamos, en el caso de que se metan, digamos, o se activen con otras actividades, los accionistas inventen que la empresa no solo se dedique a comprar verduras y frutas, sino que también se dediquen a dar servicios profesionales. ¿Pierden ese derecho? No, continuarían con el derecho. Continúan igual. Lo que sucede es que ya por el tema de servicios profesionales ya no van a facturar a la tarifa del 1%, sino que ya tendrían una tarifa, dependiendo del servicio, tendrían una tarifa general de 13% y ya tendrían que venir a aplicar lo que es proporcionalidad con un factor de participación. Entonces, eso nos lleva a la de 104. Pongamos el caso agrícola, que creo que es el que es más pesado ahorita, que es lo del 1%. Y viene una empresa, se dedica a vender verduras y frutas, está al 1%, pero también empieza a dar tutorías al 4%, pero también da, no sé, servicio de transporte al 13%. Entonces, todas esas actividades van en la misma de 104. Efectivamente. Y tomando una pregunta que nos hicieron ahora, que si es la del 1%, si los IVAs eran mensuales o si tenía un corte diferente a los demás periodos, pero tomando ese ejemplo de esta empresa que se dedica a diferentes actividades, ¿cómo vendría la presentación de la de 104? Okay. En la presentación de la de 104 vamos a tener 3 tarifas, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que la tarifa del 1% y la del 13% nos van a dar un crédito pleno, pero la del 4% no, ¿verdad? Entonces hay que sacar una proporcionalidad con un factor de participación para indicar cuál es el monto que nos vamos a acreditar al 4% y cuál es el monto que nos vamos a acreditar al 13%. ¿Qué sucede? Vamos a tener otro caso. Pongamos el ejemplo de que yo estaría facturando al 1% porque es cultivo de café. Entonces el cultivo de café tiene un beneficio de que declara anual, no declara mensual ni declara cuatrimestral, declara anual. Entonces, en la declaración del IVA mensual yo no tomaría en cuenta la actividad de cultivo de café, tomaría en cuenta las otras dos actividades, la que genera facturas al 3 y al 4. O pongamos un ejemplo de que sea canasta básica. Entonces, no la estaría declarando mensual, sino la estaría declarando cuatrimestralmente. Entonces, no tomaría en cuenta esos ingresos ni esos gastos que están ligados a esta actividad mensualmente, sino lo tomaría en cuenta cuatrimestralmente, por medio de otro formulario, ¿verdad? Yo creo que esa es la única tarifa, o usted me corrige si hay otra, que me hace esa separación de presentación de 104. Efectivamente, incluso se ha dado casos de que yo como contribuyente no quiero tener, por decirlo así, este enrollo de las declaraciones y no quiero solo presentar una sola declaración por medio de la de 104, entonces le hago la solicitud al Ministerio de Hacienda, ellos me aprueban esta solicitud y solo presento la de 104 mensual con el ingreso y los gastos de estas 3 actividades. Perfecto. ¿Cuáles son las tarifas del IVA para los servicios de construcción de obra civil, ingeniería y arquitectura, topografía a partir del 1 de julio del 2019? Pero pongámoslo con lo que pasó ahorita, el cambio. Claro, a partir del 1 de julio del 2021 ya estaríamos a lo que es un 4% tarifa transitoria. ¿Qué sucede? A partir del próximo año ya no va a estar a un 4%, sino va a estar a un 8%. ¿Y cuando inició la ley, cómo estaban? Estaban en una exoneración completa. Ok, después empieza, o sea, el primer año, 0. Correcto, se tuvo que volver a ampliar otro año por el tema de la pandemia. De la pandemia, empieza un año más en 0. Exacto. Ajá, y pasamos del 0 a
al 4%, que es la que estaría vigente en estos momentos, y ahora el próximo año ya estaría a lo que es un 8%. Y ahí queda. Y ahí queda. No llegaría al 13. No llegaría al 13. Ok, entonces ya vamos a empezar a usar el 8, que era el que no se usaba. Yo creo que ya habíamos conversado sobre las tarifas de los juegos de azar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y hay una de los bienes que estaban sujetos al 1%, que era lo del REA. Más que todo, perdón que te interrumpa, los juegos de azar es muy importante tener en cuenta que es un 13% y será sobre el valor de lo apostado, ¿verdad? Así Es otra cuenta completamente diferente. Sería otro procedimiento, efectivamente. Aprovecho una pregunta que se le hizo mucho a doña Iliana cuando vino, cuando se pusieron a hablar sobre el combustible y también de los refrescos, de las bebidas alcohólicas, porque muchos contadores han empezado a llevar contabilidades de comercios, de pulperías o restaurantes. Entonces hacen la pregunta a la hora de facturar, que si todo lo que se consume va al 13%, o si también tienen unas tarifas reducidas o del todo no se le factura. Más que todo lo que son, lo que es los productos gaseosos como la Coca-Cola, lo que son los licores y lo que es el combustible estarían no sujetos al impuesto al valor agregado. ¿Por qué estarían no sujetos al impuesto al valor agregado? Porque tiene un impuesto especial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existe el impuesto para el combustible, existe el impuesto para las bebidas alcohólicas y existe el impuesto para las bebidas gaseosas, por lo cual con efectos del IVA estaría no sujeto al impuesto al valor agregado como producto. Ok, estamos en la parte de facturación. Yo como dueño del restaurante estoy haciendo la D104 de ese restaurante y tengo un montón de facturas de todas las gaseosas, de todas las bebidas alcohólicas. Entonces los dueños dicen, yo voy a perder ese crédito y me están cobrando indirectamente un impuesto sobre esas compras. Pero no estaría ligado al impuesto al valor agregado, ¿verdad? Estaría ligado a otro tipo de impuesto, entonces los estaríamos asumiendo, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucede? Yo como empresa cervecera, por decirlo así, o de producción de bebidas alcohólicas, debo de presentar una declaración donde estaría declarando, valga la redundancia, este monto del impuesto. Nos dice Eduardo Vives, con la entrada en vigencia del 4% en servicios de construcción, etcétera, algunas constructoras solicitaron, casi obligando facturar proyectos en ejecución e incluso sin haber iniciado, para lo de la tasa, ¿verdad? Sin haber iniciado. Entonces nos dicen, por favor ampliar el efecto de esta práctica entendiendo que todo lo facturado fue como servicios, es decir, no se desglosan los servicios, materiales, etcétera. Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma en cuenta lo que son los materiales. La ley establece que son todos aquellos servicios que están ligados al proyecto y el proyecto debe estar visado, ¿verdad?, para poder gozar de este beneficio, pero la ley establece servicios. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de solicitar la exoneración, han habido casos de que no solo vienen incluidos en el listado de los códigos CABIS lo que son los servicios, sino también hace alusión a lo que es material, ¿verdad? Me acabo de acordar de una pregunta que habían mandado antes que iniciar el programa. Es que si el CEFIA tiene alguna relación con la autorización para esas tasas reducidas. El CEFIA es el ente que verifica que la exoneración, que el proyecto esté visado, pero el ente en sí que aprueba y que genera la exoneración es la Dirección General de Hacienda. Entonces, incluso se da el caso de que a la hora de generar la factura, colocamos en institución emisora Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y este es un dato incorrecto. La opción que debemos colocar es Dirección General de Hacienda. Perfecto, gracias por la aclaración, porque recuerdo que se la han preguntado varias veces. Nos consultas, buenas noches, en el sector turismo, si todas sus ventas son al 4%, en el formulario van a servicios al 4%, solo tiene derecho a acreditarse el 4% de sus compras. No entendí lo de la parte exonerada, ¿me pueden por favor aclarar? Efectivamente, más que todo con el sector de turismo, ya no estaría solo colocándose un rubro, como se venía haciendo, ¿verdad? Que se facturaba una exoneración, se colocaba que la exoneración era completa, entonces se colocaba en la casilla de ventas exoneradas por institución
Perdón, es el sector turismo se colocaba el monto total. ¿Qué es lo que sucede? Ahora estaríamos teniendo una tarifa transitoria. Entonces, esa tarifa transitoria se genera por medio de una exoneración, donde estaríamos exonerando 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? A 13 le restamos 9, nos va a quedar vigente 4 puntos, lo referente a 4% del impuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la factura dividida en dos, una con un porcentaje grabado al 4% y otra por un porcentaje grabado al 9%, pero con una exoneración al 9%, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar en facturación de ingresos al 4%, el monto correspondiente a la tarifa del 4% y el restante, que es la exoneración, estarían ventas autorizadas sin impuesto. Es muy importante tener en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque muchos de los contribuyentes lo que hacen es colocar tarifa reducida a 4% y estarían aplicando un dato incorrecto, porque no es una tarifa reducida, es una tarifa transitoria y luego es una tarifa que estaría gozando de una exoneración, ¿verdad? Eso se le llama auxiliares contables, llevar orden. Sí, efectivamente. Para poderlo reflejar en las declaraciones. Kaylin Esquivel nos dice: buenas noches, ¿con cuál documento o ley me puedo respaldar para poder aplicar un crédito pleno en el REA? Ok, vamos a ver, porque en el reglamento del impuesto al valor agregado, la ley 9635 establece que, en el artículo 30 establece que todos aquellos porcentajes a los que yo facturo son los que me voy a poder acreditar, pero vamos a encontrar en el artículo 11, donde nos muestra las tarifas reducidas, en el punto donde habla de lo que es la tarifa del 1%, establece que estaría siendo habilitada un crédito pleno para efectos de esta tarifa reducida del 1%. Perfecto. Nos dicen, ¿del ganado está preparado para contestar de ganado? Claro, son buenas preguntas, sí. Ese tema de ganado. Gómez Mam nos consulta sobre la venta de ganado en subastas. Dice que es exenta. ¿Cómo se procede con el IVA de los gastos? ¿Quedarían como un saldo a favor? Ok, vamos a ver, porque las ventas son exentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Subasta de ganado. Hay que tener en cuenta qué tipo de gastos son, ¿verdad? Entonces, digamos, siempre va a ser exento. Correcto, porque es por medio de una subasta, ¿verdad? Entonces pasaría el costo. Pasaría el costo ese IVA, porque digamos, si por ley no tengo que aplicar IVA, entonces no tengo derecho al crédito. Ya que sería por medio de una excepción. Pero ¿qué sucede? Si, por ejemplo, yo facturo venta de ganado, no por medio de una subasta, ya estaría grabado. Exactamente. Depende de la actividad. Si tiene un 100% de que es de subasta y va sin impuestos, sí, pero si es una mezcla y va a la prorrata. Efectivamente. ¿Verdad? El estudio de prorrata. Me están haciendo un tema con todo lo que usted nos ha conversado hoy, el de los trámites para exoneración. Considero que lo podemos repasar, tal vez en el programa que estamos tratando de organizar en un futuro, como hacerlo para que quede como un documental, porque realmente sí nos están consultando mucho sobre la parte de exoneración. Tal vez como conclusiones, don Carlos, me gustaría como que volviéramos a hacer los porcentajes, ya como para terminar. Claro. Los porcentajes y así como al granito, como al punto. El 1% es para claro. El 2% para así, más o menos. Vamos a encontrar la tarifa del 1%, va a ir dirigida a lo que es el sector agropecuario. Vamos a encontrar la tarifa del 2%, la cual va a ir dirigida a lo que son productos farmacéuticos o también productos lo que son servicios de educación privada o servicios de educación estatal. Vamos a encontrar la tarifa del 4%, que va dirigida a lo que son servicios de salud. En esta también se incluyó lo que era servicios de veterinario, ¿verdad? Que se tomó en cuenta. Exacto. Que era como un servicio médico. Y que también al veterinario se le puede hacer devoluciones. Efectivamente, se aplica lo que es la devolución. Para que lo apunten. Y vamos a encontrar lo que son las tarifas transitorias, como cuáles, la del 4%, que va dirigida a lo que es en estos momentos el sector de construcción y el sector turismo, y vamos a encontrar la del 8%, que es la que va dirigida a los temas de recicladoras, ¿verdad? Esas son las tarifas que estaríamos aplicando, adicional a la tarifa general del 13%. ¿Y la única transitoria que falta, cuál es? Para ya estar ya con las tasas que deben de quedar por la ley 9635. Ok, ya las tendríamos
nos faltaría que la transitoria del sector de sector turismo y sector construcción se trasladen al 8%, ¿verdad? Y Y ya ya ahí tendríamos quedaríamos. las tres transitorias al 8%, correcto. De exoneraciones, ¿falta algún cambio que venga de camino? Es muy importante con el tema de las exoneraciones, ahora que lo mencionas, Ivette. ¿Por qué? Porque las exoneraciones del sector construcción vencieron al 1 de agosto, ¿verdad? Entonces es importante que los contribuyentes que facturan bajo este tema de exoneración y el proyecto está avisado, renueven la exoneración para evitar inconvenientes con su facturación. Perfecto, este tema realmente es muy amplio y agradecemos a todos los que nos siguieron en redes sociales, que nos enviaron sus consultas, también los que nos escribieron por el chat. Muchísimas gracias porque eso realmente respalda el programa y le genera un gran aporte. Don Carlos, recomendaciones para los que facturan y para los que se aplican los créditos para ya finalizar el programa. Claro, es muy importante que bueno, las personas que son contribuyentes ya van dirigidas a un sector, ¿verdad? Ellos saben si son del sector agropecuario, si son del sector salud, si son del sector, por ejemplo, el transporte, entonces ya tienen un poco de énfasis cuál es la tarifa que estarían generando la facturación y cuál es el monto a acreditar que estarían aplicando, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que puedan ver si la ley estaría variando, por ejemplo, con el tema de las tarifas transitorias, si la ley puede variar en un plazo establecido o no puede variar en un plazo establecido, para que puedan estar atentos a este cambio y no que se dé el cambio y que ellos no tengan información o conocimiento de ello, ¿verdad? Y también, como siempre lo reitero, lo más importante es que busquen ayuda de una persona que tenga conocimiento en la materia, un contador, ¿verdad? Exactamente. Porque se da como el tema del médico. Cuando uno está enfermo, uno visita a un médico. Cuando uno tiene un negocio, debe buscar un contador para que le asesore en sus finanzas, ¿verdad? Porque de lo contrario, podemos estar mal asesorados o tener desconocimiento de la materia y eso nos puede traer grandes problemas. Exactamente. Consejo diario para todos los contribuyentes, para todos los empresarios. Recuerden que su contador es su asesor. Es el que va a estar ahí velando porque se cumplan todas las normativas que vayan saliendo, fiscales, financieras, y siempre va a estar para ayudarlo para sacar su negocio adelante. No es el que va a estar en contra de las finanzas de su empresa, sino que siempre le va a dar esos consejos que usted necesita para llevar el día a día a su empresa. Hoy tuve una experiencia de ese tipo que querían que ellos hacer la declaración. ¿Cuándo me explica para hacerla yo la declaración? Entonces ahí es donde nosotros como contadores privados y públicos debemos de tomar una posición de profesionales y que valemos lo que estudiamos, lo que nos capacitamos, lo que somos actualmente y que le vamos a dar el servicio que corresponde. Y yo lo que les digo, si usted quiere lo hace, pero usted asume las contingencias que le van a venir. ¿Y qué es lo que sucede? Que tarde o temprano van a venir a buscar al contador para que les ayude cuando ya tienen. Pero es bueno, hoy me dieron una buena noticia que la administración tributaria ya está diciendo, vaya a buscar a su contador. En las oficinas. En las oficinas. Ya no está diciendo, venga y le explico, no, va a buscar a su contador, él les va a explicar. Ellos presentaban declaraciones, le ayudaban al contribuyente. Entonces yo siento que ya nuestra posición ya se está haciendo sentir y que es que la normativa ha cambiado mucho, es mucho. Y la administración sabe que no lo saben todo, ¿verdad? Entonces y para eso están los especialistas en la materia. Efectivamente, un punto importante es que conforme va pasando, o se va implementando, mejor dicho, la tecnología, es importante que el contador vaya actualizándose con esos cambios, que vaya actualizándose hay contadores que son un poco mayores, entonces yo los invito a que estos contadores no tengan miedo, que puedan ir implementándose un poco más de conocimiento, que puedan echarse al agua, por decirlo así, con el tema de la tecnología. Incluso el Colegio de Contadores ha brindado muchos cursos con base a sus temas, Excel, lo que son las declaraciones, para que puedan estar bien asesorados. Exacto. Y que puedan brindar un buen asesoramiento a sus clientes. Exacto, que nos unamos como gremio, apoyémonos, no todos sabemos de todo, hay especialistas en las áreas, entonces apoyémonos entre todos para dar un buen servicio y una buena imagen y futuro a nuestra profesión contable. Don Carlos, muchísimas gracias por venir nuevamente a Experiencia Contable y compartir su conocimiento, experiencia y amistad con todos los seguidores de este programa. Espero que no sea la última, ya le tengo una tareita que ahora se la doy
para que la podamos desarrollar en el programa. Perfecto, Muchísimas gracias. muchas gracias. El honor es mío, como siempre, poder acompañarlos en este bonito programa que siempre nos llena de conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Y recuerden todos, aprendamos juntos, compartimos todos los días ese conocimiento y esa experiencia que tenemos todos para dar el día a día. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en redes sociales, a los que nos van a ver de manera diferida. Muchísimas gracias y celebremos nuestra independencia, son 200 años, mañana 15 de septiembre, pidámosle a Dios por nuestro país, por el futuro que tiene a nivel en todas sus áreas y que nos apoye en esta preciosa tierra que es Costa Rica. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, martes a las 7 de la noche.